Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quisiera abordar el tema de los entrenamientos policiales, militares, entrenamientos para escoltas y cómo tienen un error estructural. Es un error estructural, por lo tanto es un error grave y eso deriva en policías, militares y escoltas mal capacitados, no nada más en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, ¿sí? En todos lados, ¿sí? Hay policías, militares y escoltas, ¿sí? Guardaespaldas mal entrenados por este error estructural y que me parece que muchos entrenamientos y capacitadores no están tomando en cuenta, ¿sí? Voy a empezar diciendo que los policías, los militares y los guardaespaldas dependen demasiado de su arma de cargo, demasiado. Creen que traer un arma ya de alguna manera soluciona la mayoría de las situaciones de riesgo, cuando en realidad el arma solo puede ser utilizada en un porcentaje menor de situaciones de riesgo a las que se podría enfrentar un escolta, un policía e incluso un militar que no está en dinámicas de guerra, ¿okay? Para ello me gustaría hablar de la evidencia, de los hechos, ¿sí? La mayoría de las fricciones violentas, ¿sí? Y de los diferentes escenarios de riesgo en una sociedad que tiene de medio a alto índice en agresión y violencia y también delincuencial, suceden a distancias relativamente cortas, ¿sí? Vamos a hablar de 6 metros, 5, 4, 3, 2, 1 metro, 50 centímetros, etc. Entonces, estamos hablando de situaciones donde normalmente hay contacto, algún tipo de contacto, donde el agresor o los agresores de una u otra forma te pueden alcanzar, te pueden sujetar, te pueden golpear, te pueden acuchillar, te pueden dar un martillazo, etcétera, etcétera. Okay. Así ocurren la mayoría de las situaciones a las que se pudiera enfrentar un escolta, un policía e incluso un militar, ¿sí? A cortas distancias. Y cuando digo corta distancia, me refiero a corta distancia en relación a las distancias que se manejan en prácticas de tiro, donde las prácticas de tiro se ejecutan de 6 metros a 7, a 8, a 10, así, ¿sí? No de 6 metros a 5, a 4, a 3, a 2. Hay más entrenamientos de prácticas de tiro a distancias largas que a distancias de contacto, cuando en realidad, si hablamos de manejo táctico de armas de fuego, debería haber más entrenamientos y darle más preponderancia y prioridad a los entrenamientos de distancias cortas en relación a las distancias estándar de tiro, ¿okay? En el caso de las prácticas y de los entrenamientos de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Son distancias de largas, medias y cortas, pero digamos que la distancia larga de entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo es diferente a la distancia larga de prácticas de tiro, porque la distancia larga de entrenamientos de técnicas de cuerpo a cuerpo son distancias de pateo, ¿sí? Entonces tenemos la distancia larga, que sería pateo, la distancia media, que sería puño, por decirlo así en términos muy generales, y la distancia corta, que sería el codo, la cabeza y etcétera, los antebrazos y así. Entonces, muchas situaciones de riesgo, si no es que la mayoría, ¿sí?, se dan a distancias de combate cuerpo a cuerpo. Eso es lo que ocurre, con armas y sin armas. Ahora bien, a una distancia de cuerpo a cuerpo, o sea, a distancia de pateo, ¿sí?, que estamos hablando de, en promedio, dependiendo, es un aproximado porque, vamos, no es lo mismo la patada de alguien que mide 1,80, 1,90 a alguien 1,60, pero digamos que la distancia promedio, ¿sí?, de pateo es de 1,80, 2 metros, ¿sí?, con el impulso y el desplazamiento, más o menos. Y tenemos de 2 metros hacia nosotros, estamos hablando de 2, 1,50, 1 metro,
¿sí? 50 centímetros, 30 centímetros, a que pudiéramos tener un agresor aquí, ¿sí? Muy cerca, ¿ok? Y estas distancias, ¿sí? tan cerradas, ¿sí? De combate cuerpo a cuerpo dificultan muchísimo el manejo de armas de fuego, sobre todo si no has practicado y no has entrenado tu manejo de arma de fuego, ya sea corta o larga, a muy cortas distancias, y sobre todo combinando las técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Sí. Y puedo decirles que el 90%, así se los digo, el 90%, es más, voy a volver amable, el 80% de los entrenamientos policiales, militares y de seguridad privada en el mundo, ¿sí? No toman en cuenta las distancias de combate cuerpo a cuerpo con el manejo de armas de fuego, y además y sobre todo la integración de tu arma de fuego, tu arma de cargo, a tus técnicas de striking, de impacto, y tus técnicas de grappling, tus técnicas de agarres, de apalancamientos, de derribos, etc. Simplemente eso no existe. Son entrenamientos obsoletos. ¿En qué sentido? A los elementos se les entrena en técnicas de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Diferentes sistemas se integran a estos entrenamientos, les dan un poco de aikido, les dan karate, les dan krav maga, muchas veces les dan el krav maga más comercial, el menos funcional, les dan judo, les dan grappling y ciertos entrenamientos un poquito más actualizados, utilizan técnicas de MMA, usan otro tipo de dinámicas, y algunos sí integran el manejo del arma, del weapon retention, de la retención de su arma, con grappling, con striking, pero esos son raros. Es muy raro ver un entrenador y un sistema y una academia que integre, ¿sí? Las armas de cargo de los elementos al striking, al grappling, etc. Es rarísimo, la mayoría no lo hacen. Hacen técnicas de cuerpo a cuerpo, integrando diferentes sistemas, y luego es un rompecabezas, un pegosteadero, porque el elemento entrena 2 apalancamientos de aikido, un derribo de judo, un desarme de krav maga, una técnica de cuchillo de kali, y entonces es un relajo, ¿sí? No hay congruencia muchas veces en los entrenamientos. Y luego, independientemente, se les entrena en manejo de armas de fuego, tiro, entonces van al campo de tiro y disparan y usan todas sus técnicas y las manejan a distancias de 4, 5, 6, 8, 10 metros. Y todo el manejo de close quarter pistol, o sea, todo el manejo de pistola a muy corta distancia o a distancia de contacto, pues rara vez se ve. Cuando pues se debería ver más. ¿Por qué? Porque la evidencia y los hechos nos dictan y nos muestran y nos demuestran que la mayoría de las situaciones de riesgo son de contacto. Y una persona que está armada, ¿sí?, debe de, en primer lugar, ¿sí?, ser responsable con su arma, por supuesto, medidas de seguridad, por supuesto, pero que no sea desarmada, ¿sí?, que esa persona no pierda su arma. Y hemos visto muchísimos casos, ¿sí?, de cómo policías, incluso militares, y ya ni digamos escoltas, han sido sobajados, golpeados y desarmados por civiles, por personas que se supone no tienen ningún entrenamiento. Entonces, eso nos dicta que los entrenamientos en general hacia los policías, los militares y los guardaespaldas están quedándose obsoletos en ese sentido. Así de simple. ¿Qué harían ustedes si tú como escolta, tú como policía o como militar, si una persona a 5 metros corre hacia ti, queriéndote golpear, queriendo agarrarte, queriendo desarmarte, queriendo derribarte? ¿Qué harías? ¿Tú crees que tienes el tiempo necesario para desenfundar y ejecutar un grupo bueno en el centro de la masa de ese objetivo? Incluso aunque lo pudieras hacer, no lo debes hacer. Se supone que no lo debes hacer porque sería un exceso de fuerza. Traer un arma no significa que le andes disparando a la gente. Significa que la vas a usar cuando sea legítima defensa, cuando ese uso de fuerza sea justificable.
Entonces, como policía, como guardaespaldas, no puedes andar disparándole a la gente. Entonces, ¿qué vas a hacer si alguien se pone agresivo y se te viene a los golpes? No le puedes disparar. E incluso si le quisieras disparar y le dispararas, hay gente que aguanta varios tiros. Hay personas que vienen drogadas, que vienen con la adrenalina, aguantan tiros y aún así, heridos, te siguen golpeando, te siguen sometiendo y te desarman. Y si te quitan el arma, te pueden matar con tu propia arma. ¿Sí? Ahora, veamos otro escenario. ¿Qué harías si una persona, y estoy hablando de 5 metros, a 5 metros te saca un cuchillo y se te echa encima a tratar de apuñalarte? ¿Sí? Es muy probable que no te da tiempo de desenfundar tu arma y disparar un grupo pertinente en el centro de la masa que elimine la amenaza. Y si lo llegaras a hacer, es probable, como el target, el blanco, se está moviendo y está corriendo hacia ti y tú estás con adrenalina y estás temblando, etcétera, etcétera, no ejecutes tiros que realmente detengan a la persona. Entonces, de todos modos, va a llegar hacia ti y te va a empezar a apuñalar. Y si no sabes lidiar con ataques de cuchillo, si no sabes cómo defenderte de un ataque de cuchillo en sus diferentes modalidades, pues te van a lastimar, no importa que tengas un arma. El problema aquí, y vamos a hacer una conclusión un poco amplia, pero para que me entiendan, el problema aquí es de que la mayoría de los elementos de seguridad privados y públicos no saben qué hacer, no saben cómo lidiar con una ráfaga de golpes, con alguien que los viene a taclear, con alguien que los viene a someter, con alguien que los viene a patear, con alguien que los viene a cuchillar, o alguien que sale con un martillo o con una piedra en la mano y los trata de matar a golpes, ¿sí? Con un arma de impacto improvisada o con un machete, etcétera, etcétera. Simplemente no saben qué hacer y creen que todo se resuelve con un arma de fuego, y no es así. Incluso, aunque pudieras usar tu arma de fuego en ese escenario, la evidencia y los hechos nos demuestran que esos escenarios se dan a menos de 5 metros. Y muchas veces el elemento no ha tenido el tiempo para desenfundar y ejecutar tiros específicos en el centro de la masa para detener la amenaza. Y aunque lo haga, ¿sí?, los agresores muchas veces, aunque son heridos, siguen atacando y el elemento de seguridad se ve lastimado, se ve en problemas y no sabe qué hacer. Entonces es fundamental para un policía, para un militar, para un escolta, aprender técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Es fundamental, con y sin armas. ¿Sí? Debe de saber un escolta, un policía, un militar, cómo lidiar desarmado contra una persona armada, con un cuchillo, con un machete, con un palo, con una llave Stilson, con una piedra, con una pistola, con una pala, etc. Debe de saber todas esas dinámicas. Y no nada más eso. A contraparte, debe de saber el elemento, cuando está armado y el arma está en el holster, cómo lidiar con una persona que tiene un machete, una pala, un cuchillo, una pistola, etcétera, o nada, simplemente se le vienen a los golpes. Porque andar armado es una gran responsabilidad. Debes de saber manejar tu arma, debes de saber retenerla, debes de saber manejarla y sobre todo tener el criterio de cuándo la puedes usar y cuándo no la puedes usar. ¿Sí? Entonces, yo veo ese problema. La mayoría de los elementos de seguridad pública y privada en el mundo realmente no saben cómo lidiar con ataques de cuchillo, con ataques de martillo, con ráfagas de golpes, con derribos. Si los llevan al piso, no saben qué hacer en el piso. La mayoría, les puedo decir, el 90% de los elementos de seguridad en el mundo, sean militares, policías, escoltas, no saben qué hacer en el piso. ¿Sí? Nada más usan fuerza bruta, no usan técnica, no usan nada. ¿Sí? Y el problema es de que muchos agresores, de una forma intuitiva o de una forma ya específica, están entrenados, saben pelear. ¿Sí? Un peleador callejero, por ejemplo, aquí en México, los peleadores callejeros son bastante aguerridos, son bastante fuertes. Tú les pegas y les pegas y les pegas y los tratas de derribar y se vuelven a levantar 5, 10, 20 veces. Los tienes que poner a dormir porque de plano un peleador en México callejero no se rinde hasta que gana. ¿Sí? Y ya ni digamos, imagínense una persona que está peleando contra alguien armado. Yo estoy armado, se me viene encima un tipo y empezamos a pelear, empezamos a forcejear. Yo trato de sacar mi arma de fuego. ¿Qué actitud o qué estamina va a desarrollar esa persona que está desarmada? Va a pelear por su vida porque sabe que si yo saco mi arma la puedo usar contra esa persona. Entonces su nivel de agresión va a irse al cielo. ¿Sí? Y va a pelear con mucho más ganas, con mucho más ánimo porque ahora está peleando por su vida. Y ahora tú también estás peleando por tu vida.
y estás peleando porque no te quiten tu arma. Pero el problema es que la mayoría de las personas, de los elementos de seguridad, no saben cómo retener su arma. No saben cómo hacer desenfundes rápidos a corta distancia. No saben cómo sacar su arma y paralelamente y simultáneamente protegerse de un ataque de cuchillo, protegerse de una ráfaga de golpes. ¿Sí? Si yo estoy a esta distancia y alguien, vamos a decir, estamos hablando de 1 metro, ¿sí? Me empieza a soltar golpes, ¿sí? Y yo no sé cómo lidiar con esa ráfaga de golpes, yo no sé cómo lidiar con ese tipo de agresión y estoy armado, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a disparar? Ok, le puedo disparar. Como policía puedo sacar mi arma y le puedo disparar. Incluso a esta distancia, si yo trato de sacar mi arma mientras me están golpeando, no voy a poder. Digamos que de alguna manera me las ingenio para sacar el arma. Le disparo, ¿ok? Le disparo. Digamos que le doy, digamos que lo anulo y lo mato. ¿Es justificable ese uso de fuerza? No lo es, ¿ok? Entonces no precisamente le puedo disparar con mi arma, pero pudiera usar esa pistola de una forma no letal. Puedo meterle un muzzle thrust, un golpe de cañón en la boca del estómago. Puedo meterle un golpe en la garganta, puedo meterle un golpe en la boca con la pistola, puedo meterle un cachazo, puedo meterle un golpe de revés con mi arma y usar mi pistola de una forma no letal. ¿Se pudiera hacer? Se pudiera hacer. O simplemente mantengo mi arma lejos y aprendo a contener y a utilizar otro uso de fuerza para, vamos a decir, un uso de fuerza contenciosa y preventiva para mantener a raya a una persona que me está tratando de golpear o me está tratando de desarmar o me está tratando de agarrar o me está tratando de derribar. Ahora, a una distancia de 1 metro, alguien me saca un cuchillo y me trata de apuñalar. Es más rápido la persona que saca el cuchillo y me trata de apuñalar que mi desenfunde. Es más rápido. Sí. Entonces, me trata de apuñalar y yo trato de hacer esto, sacar mi arma. Ok, tengo que ser muy rápido y disparar aquí. Sin embargo, simultáneamente y paralelamente tengo que detener o desviar el embate del cuchillo primario para poder ejecutar varios tiros en el centro de la masa del objetivo y realmente anularlo. Sí. Pero si no he entrenado eso y no lo he convertido en un arco reflejo, no lo voy a poder hacer en una situación real. Y la mayoría de los militares, policías y escoltas y elementos de seguridad que están armados no saben hacer eso. ¿Sí? Porque creen que traer un arma es suficiente. Porque creen que ser buenos tiradores es suficiente. Puede ser muy buen tirador en el campo de tiro, puede ser muy buen tirador a cierta distancia, con ciertas circunstancias y elementos controlados, incluso en una situación de riesgo, a una persona que está a más de 6 metros, puede ser muy buen tirador. Con alguien que pues, te empieza a amenazar y trata de desenfundar, tú puedes ser más rápido y disparar, claro. Pero, otra vez, la evidencia y los hechos nos dictan que eso ocurre menos, ocurre más cuando los agresores, no más uno, incluso a veces varios, te rompen la distancia y están muy cerca y a una distancia cercana te tratan de picar con un picayelo, te tratan de golpear con un martillo, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurre en situaciones reales. Y díganme ustedes si los entrenamientos policiales, militares y de seguridad privada le dan prioridad y mayor importancia a este tipo de escenarios. No. Incluso las técnicas que se ven de cuerpo a cuerpo en estos entrenamientos policiales, militares y de seguridad privada, como les decía, son pegostes. Son un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de aquello. Y rara vez se practica con resistencia, rara vez se practican escenarios con estrés, con sparring. Sí, rara vez. Llega el instructor y les dice, ahora vamos a hacer esto, háganlo. Lo empiezan a hacer, hacen un movimiento repetitivo, perfecto, y ahí quedó el entrenamiento. No pasan a la segunda etapa, que sería comprobar esas técnicas que el elemento estuvo repitiendo y practicando. No las comprueban. Y entonces, ¿qué pasa? El elemento cree que sabe cuando en realidad no sabe porque no lo ha comprobado, no lo ha sentido bajo presión. Esas técnicas, ese conocimiento no lo ha aplicado bajo presión. Entonces, el elemento en realidad no lo sabe. ¿Sí? Entonces, cuando vienen situaciones de riesgo, vienen los problemas. Porque no saben cómo lidiar con alguien que los viene a golpear. No saben cómo lidiar con alguien que los viene a cuchillar. No saben cómo lidiar con alguien que les viene a disparar, ¿sí? A corta distancia. Y luego están armados. Entonces su cerebro no calibra, no
accede a ese conocimiento porque no hay ese conocimiento, o trata de acceder a muchos elementos al mismo tiempo y trata de tomar 3 decisiones al mismo tiempo, y entonces el cerebro se traba, el sistema nervioso se traba. ¿Por qué? Porque mi cerebro, cuando alguien se me viene con un martillo y yo tengo un arma de fuego, mi cerebro trata de ajustar y trata de, vamos a decir, de ecualizar lo que está sucediendo, y entonces o saco mi arma o detengo el embate del martillo, o detengo el embate del martillo o saco mi arma, y eso sería con un cuchillo, eso sería con una ráfaga de golpes. Alguien se me viene con los golpes, a los golpes, y me trata de golpear y golpear, o me cubro, o le respondo, o saco mi arma, y luego viene el tema legal, y viene mi propio entrenamiento, vamos a decir, policial o militar, o de guardaespaldas. ¿Tengo permitido sacar mi arma cuando alguien me viene a aventar una ráfaga de golpes? No, no lo tengo permitido, no lo puedo hacer. Pero entonces voy a tener que someter a esa persona, voy a tener que anular a esa persona. O el problema es que no sé cómo. O el problema es que me enseñaron cómo, pero como nunca lo comprobé, cuando lo trato de aplicar, no lo puedo hacer. Y eso es lo que ocurre con la mayoría de elementos policiales, con elementos militares, con elementos de seguridad privada. Eso es lo que ocurre. Y ese es el gran error estructural de la mayoría de los entrenamientos, ¿sí? Policiales, militares y seguridad privada. ¿Sí? Ya hay entrenadores, afortunadamente, que están despertando y están haciendo entrenamientos de cuerpo a cuerpo comprobados, ¿sí? Con comprobación, bajo resistencia, bajo presión. Y además están, lógicamente, integrando las armas de cargo a esos entrenamientos. Como un policía, como un escolta, puede utilizar diferentes usos de fuerza en una situación de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Estando armado. Y entonces se dan cuenta cuando empiezan a hacer el sparring, cuando empiezan la resistencia, que muchas veces acaban en el piso, revolcándose. Y entonces el elemento se da cuenta que necesita saber piso. Y entonces el instructor, que sí sabe piso, empieza a enseñarles todas las dinámicas en el piso para que, el elemento no pierda su arma en el forcejeo, 2, pueda adquirir una posición dominante, y 3, pueda anular la amenaza, ya sea con diferentes usos de fuerza. Pero vienen problemas como que el instructor, como no sabe nada de piso y su entrenamiento es obsoleto, como instructor él es obsoleto, sabe tirar muy bien, sabe karate, sabe 2 técnicas de Krav Maga, sabe 3 técnicas de Aikido, sabe 4 técnicas de Taekwondo, sabe 5 técnicas de Judo, sabe, etcétera, y hizo todo un revoltijo, metió a la licuadora todo eso, lo mezcló y luego es un licuado, ¿sí? Que no tiene ni sabor ni se entiende. Viene ese instructor y cuando viene un día de comprobación de sparring, donde se va al piso el elemento y empiezan a revolcarse y el instructor no sabe qué hacer, se escuda con no deben de irse al piso nunca. Al piso nunca se deben ir, porque el piso está muy mal, etc. Sí, no deberíamos irnos al piso, efectivamente, pero el problema es que muchas cosas que no deberían suceder, suceden. Ese es el tema. Y entonces el instructor se escuda con su ignorancia, le escuda con no deben irse al piso nunca, quédense arriba. Oiga, pero si nos vamos al piso, no te debes ir al piso, no debe suceder. Bueno, y si sucede, pues si sucede estás perdido, porque tu instructor nunca te enseñó qué hacer en el piso con un arma, nunca te enseñó. ¿Qué pasa si alguien que te trata de apuñalar, tú estás armado, trata de apuñalarlo, tratas de contener, estás forcejeando con esa persona, te vas al piso con esa persona que te trata de apuñalar? Y muchos van a decir, no, eso no debe suceder. Ok, una cosa es lo que no debe suceder y otra cosa es lo que acaba ocurriendo. ¿Sí? Porque si ustedes son de esas personas, ¿sí? De esos instructores o de esos practicantes que están seguros de lo que no va a ocurrir, ¿sí? Y están en una mentalidad de, eso a mí nunca me va a pasar, yo nunca voy a permitir eso, bueno, no tienen experiencia, nunca se han peleado en la calle, no saben lo que es. ¿Por qué? Porque en situaciones reales ocurre todo eso y más. Ocurre lo que menos querías que ocurriera, sucede, pasa. Entonces dejen de escudarse en que a mí no me pasa o yo no lo permito. Sí pasa, sí ocurre, ¿sí? Hay que hacer un lado el ego, ¿sí? Y tu idea, la idea que pudieran tener ustedes mismos de todo soy perfecto, a mí nada, yo no cometo errores, yo no me equivoco, yo siempre actúo de una forma impecable, eso no existe. Como decía Mike Tyson, todos tienen un plan hasta que les pegan en la boca, ¿sí?
Entonces muchos instructores de tiro, muchos instructores tácticos, muchos instructores de cuerpo a cuerpo, muchos instructores, etcétera, etcétera, policiales, militares, de artes marciales, de defensa personal, etcétera, muchos tienen sus planes, ¿sí? Pero como nunca les han pegado en la boca, no se dan cuenta que esos planes cambian y que puedes tener una guía, pero cuando entras al territorio, el mapa de repente ya no empata y tienes que generar otro mapa. Y si no tienes diferentes mapas para adaptarlos al territorio, estás en problemas. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Entonces, yo veo una grave deficiencia ahí. Una grave deficiencia. Los policías, los militares y los escoltas, lamento decirles, pero son fácilmente desarmables. ¿Sí? Son fácilmente desarmables por alguien que tiene, vamos a decir, ya ni digamos más entrenamiento, por alguien que tiene esta estamina callejera, brava, ¿sí? Corazón de león, estos chavos, estos jóvenes de barrio pesado, ¿sí? Que saben pelear, que no se rinden, ¿sí? Que se han peleado 15, 20, 30 veces en la calle, que desde niños han vivido, ¿sí? En situaciones de dolor, de miseria, de desesperación, de supervivencia, mientras que los elementos policiales, militares y de escolta pues pudieran haber vivido tal vez algo de riesgo, pero se meten a estas escuelas y hacen estos entrenamientos que les presentan estos mapas que ya están desactualizados. Déjenme decirles que la mayoría de los entrenamientos están desactualizados en el mundo. Ya ni digamos en el mundo subdesarrollado, ya ni digamos en México, no hablemos ni de Centroamérica y no hablemos ni de Sudamérica, ¿sí? Están totalmente desactualizados. Esa es la verdad. Mucha gente se va a enojar, se va a molestar, varios instructores me van a empezar a escribir en la caja de comentarios. Escriban, no los leo, no es por mala onda, no me interesa. Lamento que les moleste lo que les estoy diciendo, que les ofenda, pero pues esa es la realidad, esa es la verdad. Sí. ¿Cuándo van a empezar a practicar técnicas, tácticas, estrategias con armas y sin armas que sean realmente aplicables a los escenarios actuales, que además ya son evidentes? Evidencia sobra, ¿sí? Videos de cámaras de seguridad, videos grabados por testigos de situaciones violentas, cientos, no decir cientos, miles de casos de elementos de seguridad y de personas que han estado en situaciones de riesgo, de violencia. La evidencia sobra. Todavía sigo sin comprender por qué, si la evidencia sobra y ahí está enfrente, por qué muchos instructores simplemente no se actualizan. ¿Por qué no una persona que supone es instructor o instructora de técnicas de cuerpo a cuerpo, en el sentido táctico, que enseña a militares, que enseña a policías, que enseña a instructores de defensa personal, etcétera, por qué sigue enseñando cosas que ya no aplican? ¿Por qué no se actualiza? ¿Sí? ¿Por qué sigue en la obsolescencia? ¿Por qué una persona, un instructor o instructora de tiro, ¿sí?, de manejo de armas, sigue manejando las mismas y haciendo las mismas prácticas de siempre? ¿Sí? Y se escuda con que estas son las prácticas, esto es lo correcto y así debe ser. Y no pasan a una segunda fase, donde tienen que realmente ver y darse cuenta y estudiar los escenarios reales, la evidencia y los hechos, y darse cuenta cómo muchas situaciones de riesgo, muchísimas, y yo diría la mayoría, ocurren a menos de 6 metros, con un blanco móvil que se te echa encima y que te trata de desarmar, te trata de golpear, te trata de apuñalar. ¿Por qué no incluyen eso en sus entrenamientos? Y se la pasan con la clásica postura haciendo los mismos tiros en las mismas distancias. No entiendo por qué. Sí. Y el problema es que los afectados y las afectadas son esos elementos de seguridad que arriesgan su vida todos los días. El policía que arriesga, que está en la línea, ¿sí?, que es la primera línea de contacto con la agresión. Los policías, los guardaespaldas y los militares arriesgan sus vidas todos los días. Y arriesgan sus vidas en vano muchas veces por falta de capacitación o porque se capacitan con una serie de entrenamientos obsoletos, totalmente obsoletos, desarticulados, ¿ok? Aprenden
técnicas de combate cuerpo a cuerpo aquí, y en otra sección y diferente, técnicas de tiro y manejo de armas de fuego. Y nunca hay una integración. Están desarticulados estos dos campos. El manejo de armas de fuego y las técnicas de cuerpo a cuerpo están desarticulados, los entrenamientos están desarticulados. No hay una congruencia, no hay una concatenación del manejo de armas de fuego con las técnicas de cuerpo a cuerpo. Ese es el error estructural y es grave, muy, muy grave. Pero bueno, qué sé yo no soy policía, no soy militar. Fui guardaespaldas durante un tiempo, pero pues qué sé yo. Hasta luego.